Vladimir Torres nos dice: buenas tardes, queridos hermanos, deseo que en su programa de preguntas y respuestas aclaren lo de la ley que fue abolida en la cruz por Cristo, especificando cuál era la ley de Moisés y cuál es la ley de los 10 mandamientos con sus respectivos capítulos y versículos. Gracias y bendiciones. Bien, la Biblia nos habla de 2 pactos y también nos habla de 2 leyes. El hecho que hayan 2 pactos también nos indica que hay la existencia de 2 leyes. El problema es que algunos se confunden entre estas 2 leyes y creen que está hablando de la misma ley. Algunas diferencias entre ambas leyes. En realidad habían distintas leyes. Habían las leyes civiles que regían la nación de Israel como tal, los asuntos civiles, sociales de la nación, que estas leyes estuvieron vigentes hasta el tiempo en que Israel era una nación, pero cuando dejó de ser nación, pues estas leyes civiles ya perdieron su importancia. Israel pasa ahora bajo el dominio de otros reinos. Bien, están las leyes higiénicas. Esas leyes higiénicas aún las necesitamos hoy, pues el ser humano necesita los mismos principios de salud antes como hoy, porque el cuerpo sigue siendo el mismo. Exacto. ¿Okay? Tenemos la ley de los 10 mandamientos, que le llamamos la ley moral, y está la ley ceremonial, que habla de los distintos sacrificios, ceremonias relacionadas al santuario. Creo que aquí el problema más es con la moral y con la ceremonial. ¿Por qué no son las mismas? Número 1, la ley de Dios, la ley moral, nos dice Éxodo 31:18 que fue escrita en tablas de piedra con el dedo de Dios. La ley de Moisés, que le llamamos, que en realidad es la ley de Dios también, pues Dios la dio, pero se le llama ley de Moisés porque esta fue escrita por Moisés en un libro. Lo vemos en Deuteronomio 21:34, así que vemos la diferencia. Los 10 mandamientos están escritos sobre piedra, pero la ley de Moisés está escrita en un libro. Segunda diferencia. De acuerdo a Deuteronomio 10:1 y 2, la ley de los 10 mandamientos fue puesta dentro del arca. Pero de acuerdo a Deuteronomio 31:26, el libro, la ley de Moisés fue puesta al lado del arca. Entonces vemos que primero el autor, o sea, el que escribe la ley de Dios, la ley moral es Dios. El que escribe la ley de Moisés, el libro del pacto, es Moisés. El documento donde se escribe la ley de Dios son piedras. El documento donde se escribe la ley de Moisés es un libro o un rollo. La ubicación de la ley de los 10 mandamientos es dentro del arca. La ubicación del libro del pacto es al lado del arca. Entonces vemos claramente que no estamos hablando de las mismas leyes. Creo que usted quiere aportar algo. No, estoy de acuerdo 100%. Tenía yo los mismos puntos aquí. Okay. Y hay otros puntos adicionales también que indican que están en una categoría especial. Cuando uno mira las leyes, la ley moral, uno sabe que se aplica a todos los tiempos. Por ejemplo, matar, eso no es ceremonial. Adulterio, es para todas las épocas. Robo, todas las épocas. Siempre es malo codiciar. Siempre es malo hablar mal del prójimo. Siempre debe honrar al padre y a la madre. Eso no cambia nunca. Las leyes ceremoniales sí, porque las leyes ceremoniales apuntaban hacia eventos en el futuro que iba a cumplir el Mesías. Por ejemplo, la Pascua era parte de la ley ceremonial. Pan sin levadura, primicias, Pentecostés. Todo eso se cumplía en Jesús. Así es. Así que eso, la práctica, ahora, esas cosas nos sirven para entender el ministerio de Jesús, nos sirven para entender el cumplimiento, pero ya no hay que celebrar esas ceremonias porque apuntaban hacia la realidad que ya se cumplió. Así es. Hebreos 10:1 nos dice claramente lo siguiente. El libro de Hebreos, el capítulo 10, versículo 1: la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros,
no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. Resalto donde dice, la ley teniendo la sombra de los bienes venideros y no la misma imagen de las cosas. Y aquí está hablando de la ley de los sacrificios. Entonces vemos que es una sombra, lo mismo dice Hebreos 8, son sombra de lo que había de venir. Pero cuando llegó a la realidad, pues ya la sombra no se necesita. Ahora, eso es tomado, normalmente esta objeción es tomada de Colosenses, el capítulo 2, donde se nos habla que de la ley que fue clavada en la cruz. Ahora, aquí hay un detalle muy interesante que a veces se pasa por alto. Nos dice, versículo 14, Él anuló el acta de los decretos que había contra nosotros. Y en el contexto aquí está hablando también de la circuncisión. Él anuló el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, la quitó del medio clavándola en la cruz y despojó a los principados y a las potestades. Ahora pasemos al versículo 16 y 17. Por tanto, nadie os juzgue en asuntos de comida, bebida, en cuanto a días de fiesta, lunas nuevas o sábados. Todo esto era sombra. El mismo texto nos dice, todo esto era sombra de lo que había de venir, pero el cuerpo es de Cristo. O sea que el acta de decretos que nos habla el versículo 14, que contiene comidas, bebidas, días de fiesta, lunas nuevas o sábados, y son sombra de lo que había de venir. Pero ninguno de los 10 mandamientos son sombra de lo que ha de venir. Y otra característica es que dice que estaba contra nosotros. Y en realidad Deuteronomio 21, 31, 26 nos habla es que el testimonio, el libro del pacto, estaba contra nosotros por las maldiciones que habían en ese libro a aquel que desobedeciese. Estará allí en testimonio contra vosotros, dice la palabra de Dios. Así que creo que de esa manera establecemos la diferencia entre estas dos leyes. ¿Hay algo más que desea agregar usted, pastor? Sí, algunos toman a donde dice comidas y bebidas. Y dicen que ahora se puede comer carne de puerco, porque nadie puede juzgarme en cuanto a comidas y bebidas, pero esas comidas y bebidas es una expresión que se usa en el libro de Hebreos para describir la libación o el vino que se ofrecía con los sacrificios y las harinas que se ofrecían también con los sacrificios. El contexto es la ley ceremonial, el contexto no son las leyes de comer y beber. Excelente. Que están en Levítico 11 y en Deuteronomio 14. Amén. A diferencia, la ley de Dios, la ley moral, es eterna. Jesús nos mandó a que guardásemos sus mandamientos en Juan 15:10. En Mateo 5:17 Jesús dijo que no vino a invalidar la ley, sino vino a cumplirla. Esta es una ley eterna. Aún los ángeles, de acuerdo a Salmo 103:20, los ángeles obedecen la ley. Si quitásemos la ley, entonces no habría pecado. Si Jesús hubiese clavado la ley en la cruz, entonces ¿por qué Él tuvo que morir? Si ya no habría condenación de muerte. Claro. Muy bien. Sí, la Biblia hace una distinción clara entre la ley moral y la ley ceremonial. Solamente si uno quiere torcer las escrituras, puede uno decir que todo es lo mismo, porque no es lo mismo la ley moral que las leyes ceremoniales. Así es. Bien, en el tiempo que nos queda,